Muy buenas noches, queridos participantes. Muchas gracias, queridos participantes, por estar aquí. Vamos a empezar con este módulo de refuerzo. Ya estamos terminando el módulo 2. Es decir, que ya hemos consolidado muchos de los aprendizajes acerca de la conciencia léxica y algunas actividades que pueden realizar ustedes en el aula con los niños del nivel inicial. Quiero recordarles que la conciencia léxica es una habilidad. Por lo tanto, tiene que ser desarrollada de una manera sistemática. Es decir, la programación de conciencia léxica tiene que ser con una frecuencia diaria o interdiaria. Esta habilidad para identificar las palabras dentro de una frase que se hace de manera oral, es importante trabajarla desde los 3 años de edad. Acuérdense, 3 años de edad, nosotros debemos trabajar estas habilidades a nivel de la palabra. ¿Por qué es importante? Nuevamente, vuelvo a la importancia de la conciencia léxica, porque influye en la lectoescritura, especialmente en la escritura de palabras. Piensen en esos niños que unen las palabras cuando escriben o separan las palabras cuando escriben. Ya habíamos visto el ejemplo de ala de volar o ala. Entonces, es muy típico que los chicos que no tienen un buen desarrollo de la conciencia léxica junten las palabras y esa es su gran importancia. Acuérdense que también hay 2 tipos de palabras. Las palabras relacionales que sirven para juntar las palabras y no tienen significado. Pensemos en una preposición, pensemos en un artículo. En cambio, las palabras de contenido son las que sí tienen un significado y tienen una representación, que los chicos pueden imaginar el contenido. Los verbos, los sustantivos, los adverbios van a ser palabras de contenido. Las oraciones que los chicos van a tener que separar, identificar, omitir, sustituir, adicionar, todo va a ser a nivel oral. El niño no ve la palabra escrita. Todas estas actividades el niño escucha y está apoyado de imágenes. Dentro de todas las tareas que hemos hecho en la conciencia léxica, como pueden ser segmentar, identificar, añadir, omitir, sustituir y cambiar el orden, estas 2 últimas son las tareas más complejas. Por eso se pide que sean al final, es decir, cuando estemos seguros que los chicos hayan consolidado las otras tareas. Dentro de sustituir y cambiar el orden, la más compleja es cambiar el orden. Es la que los chicos tienen mayor dificultad. Y si ustedes recuerdan, cuando en primer grado también les damos las palabras sueltas y les pedimos que armen oraciones, muchos chicos tienen dificultad también en esta tarea. Entonces, la raíz de estas dificultades se vienen a nivel oral, a nivel de la conciencia léxica. Por eso es importante trabajar todas las previas y darle un tiempo considerable a cambiar el orden, que es una tarea compleja y que por sí los chicos en la primera o en la segunda sesión no se les va a hacer fácil. Así que hay que dedicarle más sesiones para que desarrollen esta tarea. Nuevamente quiero recordarles cada una de las tareas, porque ustedes tienen que tener claro cuáles son cada una de ellas y qué busca. En segmentar, lo que se pide es que el niño divide y cuente. En sustituir, que es diferente a cambiar el orden, en sustituir se pide que se cambie la palabra dentro de la misma oración. En omitir palabras se pide que se quite una palabra dentro de la oración. En añadir, las oraciones se van agregando, es decir, que la frase va teniendo más oraciones. En el cambio de orden no se agrega ni se quita ninguna palabra, solamente cambian de lugar y se van creando otras frases, algunas con sentido similar, otras con sentido opuesto o sin sentido. Eso, hasta ese nivel debemos llegar en la conciencia léxica. Los chicos tienen que manipular estas tareas. Cuando el niño es capaz de manipular todas estas tareas, podemos decir que ha logrado la habilidad en la conciencia léxica. Por lo general se recomienda que en todos los 3 años se trabajen estas tareas, no solamente el primer bimestre, el segundo bimestre, sino durante todo el año, ¿ya? Para poder hacer
estas 5 tareas tan importantes para los chicos. Cuando segmentan una palabra en frase, quiero que tengan en cuenta que ustedes tienen que saber reconocer cuáles serán las palabras de contenido y cuáles serán las palabras relacionales. Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que si yo digo la casa no es una oración, ¿no? La casa no es una oración porque no está presente en una acción. Entonces, hay que saber diferenciar cuáles son las palabras de contenido, cuáles son las palabras relacionales y cuáles son oraciones. Cuando yo tengo aquí, y recuerden que para yo ir creando oraciones hay preguntas claves que yo tengo que hacer. En la conciencia léxica, ustedes le van a enseñar al niño hasta tal cual como están viendo en la pantalla, la imagen y los círculos. Nada de letras, nada de palabras. Y ustedes simplemente van señalando. ¿Quién es? La pregunta. Acuérdense, si el niño les dice un niño, ponle un nombre. Ah, ya. ¿Qué nombre le ponemos? A ver, Martín. Martín. ¿Qué hace? Martín duerme. ¿Cómo duerme de repente? Martín duerme solo. O si quiero ir agregando, Martín duerme en su cama. Martín duerme en la noche. Entonces, voy agregando las palabras en la oración, pero siempre con las preguntas ¿qué? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Dónde lo hace? ¿Con quiénes lo hace? Y con esas preguntas el niño va a ir alargando la oración, identificando, segmentando. En sustituir, recuerden que para sustituir las palabras, primero hay que sustituir el objeto, luego el verbo y luego el sujeto. No es lo mismo que en la omisión. En la omisión se hace en el orden inverso. ¿Por qué es importante tener en cuenta el orden? Porque es más complicado sustituir primero el sujeto que el objeto, porque por lo general al niño se le dice que no complete la oración, sino que diga solamente 2 palabras. Por ejemplo, si yo le digo, Martín toma agua, ¿no? Martín toma, me quedo en silencio y acá el niño empieza a cambiar. Entonces, por eso primero se sustituye el objeto. Esto sería el objeto. Luego puedo sustituir el verbo, ¿no? Martín vende agua. Martín regala agua. Y al final, el primer elemento, el sujeto. Y cambio, Pepito bebe agua. Aquí también puedo sustituir, como ustedes han visto, he sustituido el objeto. Pepito toma jugo. En omitir, en cambio, es al diferente. Primero se omite el sujeto, luego el objeto y al final el verbo. Acuérdense que los términos mediales siempre van a ser los más complejos para los chicos. Y después ya puedo omitir más de 2 palabras en la frase. Aquí tenemos, a ver, Mateo lava platos. Primero quito objeto. Acá, ¿no? Que sería lava platos. Omito el verbo. Mateo platos. Voy quitando en ese orden. Y así es como ustedes van a elaborar sus fichas, ¿no? Han elaborado ya sus fichas. Sin palabra, ¿no? Solamente la imagen y los círculos que el niño tiene que identificar. Añadir palabras básicamente es ir agregando palabras para que las frases tengan sentido y vayan siendo cada vez más largas. ¿No? Ya habíamos visto el ejemplo de Luisa. Luisa escribe una carta. Cambiar el orden. Como les dije, esta es la tarea más compleja. Para eso yo aquí he puesto solamente las palabras para darles una idea a ustedes, pero al niño hay que darle solo las figuras y él se va a dar cuenta que los signos son las palabras relacionales porque no tienen un significado, no tienen una representación. Entonces, él aquí puede cambiar el orden de las tarjetas de muchas formas y armar diferentes palabras. Esta es la tarea más compleja y que el niño haga esta tarea nos demuestra que haya alcanzado la habilidad en la conciencia léxica. Willy,
Sí, a ver, chicos, ahora, queridos participantes, voy a estar muy atenta a las preguntas que ustedes quisieran hacer. Sí, Violeta, vamos a invitar entonces para que puedan hacernos sus preguntas. Recordarles que la próxima, este sábado y domingo van a estar disponibles las evaluaciones, ¿no? Y toda esta semana, aquellos que no hayan podido enviar sus trabajos a tiempo, lo pueden hacer todavía. Bien, Violeta, parece que no hay preguntas. A ver, chicos, recuerden que viene el examen, así que es muy importante tener alguna claridad o al menos manifiéstenos que todo está claro, que todo está entendible para nosotros también estar atentos a sus necesidades, hacer reformulaciones en lo que ustedes puedan necesitar. Así es, pueden ser preguntas o comentarios en todo caso. Así es, claro. Por aquí, O de repente alguna dificultad que hayan tenido en la elaboración del trabajo. También es importante escucharlos. así es. Bueno, Brígida Carolina Gutiérrez nos indica que la explicación ha sido muy clara y no tiene ninguna pregunta. Gracias, Carolina, igual por tus palabras. Bien, no hay entonces. Vemos que hay un buen número de participantes, así que están ahí presentes. Vamos, Sí, anímense a participar. tenemos más de 22 participantes. Y a Lisbeth también nos dice, Lisbeth Vélez nos dice también que todo ha estado bien, entiende, gracias. Gracias, Lisbeth. Bien. Bueno, entonces, en todo caso, invitarlos, Gladys, interesante, María, ya se están animando, a ver. Mariela nos dice, Gracias. la conciencia léxica se da a partir de los 3 años, nos pregunta. La conciencia léxica es importante trabajarla desde los 3 años de edad. Acuérdate que la conciencia léxica no es algo que el niño lo desarrolla por un natural desarrollo, sino que hay que enseñarle. Y los niños a partir de los 3 años ya cuentan con las herramientas para trabajar la conciencia léxica. Ahora, si tú tienes un niño de 5 años que no tiene conciencia léxica, pues es importante igual hacerlo, ¿no? Pero si empezamos por un ritmo, si empezamos por un patrón regular del desarrollo de la conciencia fonológica, en los 3 años sería lo ideal hacerlo. Dice, para los niños de 4 años ya se les puede realizar los pictogramas con pronombres usando formas geométricas como se nos indicó, o sería muy complicado o confuso para su edad. Me imagino que te estás refiriendo a utilizar los pictogramas para representar las palabras relacionales. Sí, las palabras relacionales las puedes representar con figuras geométricas o con cualquier figura que pueda tener ser un acuerdo en la clase. Puede ser una estrella, puede ser un círculo, un cuadrado, un rectángulo. En general no hay algo escrito definido, pero sí las imágenes de las acciones tienen que estar muy claras. Así que las palabras relacionales las puedes representar con formas geométricas. Bien, hay otra pregunta de Eliana, te acabo de enviar por el chat. Si puedes leerla también la pregunta, por favor. Hola, Eliana, gracias por tu pregunta. Efectivamente, cuando los niños no han tenido, ella pregunta, ¿qué se puede hacer con niños de 8 a 10 años que no tienen conciencia léxica? Me imagino que tú has tenido ya o tienes en tu aula chicos que juntan las palabras y ya es el problema dado. Entonces, lo que hay que hacer es con ellos separar las palabras. Antes que él escriba la oración o antes que escriba el dictado de las oraciones que tú le vas a hacer,
darle fichas, darle tabs, darles tapitas y que separen las oraciones. Ya no lo harán como con toda la secuencia que vamos a trabajar en la conciencia fonológica, pero sí hacer antes de que escriban algún ejercicio a nivel oral, que separen con las palmas, que quiten las palabras, incluir en tus actividades estas actividades a nivel oral, pero el niño ya tendría que escribir las palabras. Es decir, puede escribir una oración y a esa palabra decirle, a ver, vamos a quitarle una palabra, vuélvela a escribir. A ver, cambiemos el orden. A ver, agreguemos palabras. Y siempre ayudándole al niño con un material concreto para que pueda representar cada palabra. En este caso ya no necesitan las tarjetas, pero sí necesitan fichas para poner una palabra, una ficha por cada palabra. Lo que yo hago es, las palabras relacionales, que son las palabras más cortitas, utilizo fichas de otro color y las palabras de contenido de otro color. Espero haberte ayudado, Eliana. María nos pregunta, ¿durante la sesión se aplican las actividades o una por sesión? Cuando estás introduciendo la tarea, por ejemplo, de segmentar o de omitir, es preferible que hagas solamente la actividad de la tarea. Pero cuando ya, por ejemplo, estás en cambiar el orden, tú básicamente puedes hacer una actividad de segmentar antes y luego identificar las palabras y trabajas cambiar el orden. Pero la idea es de que el niño haya desarrollado las tareas previas antes. Si tú quieres aplicar las 5 tareas, ya sería en etapas finales, pero cuando recién vas trabajando es tarea por tarea. Terminas segmentación, te aseguras que el niño haya consolidado bien la segmentación, pasas a la tarea de omisión. La tarea de omisión de todas maneras te va a pedir que el niño segmente. Entonces, estás trabajando segmentación y omisión. Luego, para trabajar adición, también vas a trabajar segmentación y omisión y segmentación y adición en este caso. Pero así cada tarea va jalando la otra tarea anterior. Entonces, sí se van repitiendo. Gracias, María. Espero haberte ayudado. A ver, Amparo nos hace una pregunta. Tengo una alumna de 4 años que no vocaliza correctamente, tiene vocabulario escaso. ¿Cómo puedo ayudarla? Básicamente, tu pregunta me hace pensar que la niña puede tener un problema de habla al no vocalizar correctamente las palabras. Y cuando me dices que tiene un vocabulario escaso, pienso que es una dificultad de lenguaje. Acuérdense que hay diferencia entre lo que es el lenguaje y lo que es el habla. El habla está relacionado básicamente a la pronunciación y el lenguaje al vocabulario, a la comprensión, a la estructuración. Entonces, esta niña básicamente necesita que le des mucho vocabulario, de repente vocabulario por categorías que ella pueda manejar, de prendas de vestir, de animales, de muebles, de envases, de juguetes correspondientes a su edad y pedirle pues que los vocalice correctamente. Si tú ves que ya hay una constante error en la niña, lo importante sería que la derives a una evaluación, tanto de habla como de lenguaje. Gracias, espero haberte ayudado, Amparo. Nelly nos pregunta, ¿cómo ayudamos a los niños que juntan las palabras en 3er grado? Querida Nelly, estos niños tienen dificultad en la conciencia léxica. Entonces, hay que trabajar las oraciones primero a nivel oral y luego a nivel escrito. Es decir, tú le dictas una oración y el niño tiene que contar las palabras, podrá poner fichas representando cada palabra por cada oración y luego escribirlas. Eso los ayudará muchísimo, especialmente si juntan las palabras. Espero haberte ayudado, Nelly. Así es, escribe correo diplomado cf@gmail.com y estaremos dando respuesta a sus preguntas. Gracias. Buenas noches.